Bien, ahora vamos a ver cómo se realiza la prueba de invalidez para demostrar la validez universal en argumentos de lógica de primer orden. Lo primero que vamos a ver es cómo se expresan o cómo se interpretan los conectores lógicos en una tabla de verdad. Se tiene entendido que un universal en lógica de primer orden, para determinar su verdad o falsedad, podemos proponer cierto universo de discurso, en el cual tengamos ciertos individuos, y lo que dice un cuantificador universal es que dada cierta propiedad, como P, dada cierta propiedad P, un cuantificador universal bajo cierto universo de discurso es verdadero si, solo si, todos los individuos de ese universo de discurso cumplen con la propiedad. Es por eso que el cuantificador universal también se le conoce como el gran conjunto. Cuando nosotros hablamos de un cuantificador existencial, expresamos que al menos uno de los individuos del universo de discurso cumple con la propiedad P. Esto se expresa a través de disyunciones. Es decir, o A tiene la propiedad P, o B tiene la propiedad P, o C tiene la propiedad P, o D tiene la propiedad P. También se le conoce al existencial como el gran disyuntor. De esta manera nosotros podemos expresar nuestros cuantificadores en una tabla de verdad. Recordemos que mi primera premisa dice, para toda X, si X es F, entonces X es H. Mis individuos son A, B, C y D. Entonces, vamos a instanciar cada uno de los individuos en el condicional, cambiando la X por A, por B, por C y por D, y vamos a unir todos esos condicionales con una conjunción. Es decir, para FA, entonces HA. Para B, FB, entonces HB. Para C, FC, entonces HC. Y para D, FD, entonces HD. Esto queda expresado en la parte de mi primera premisa en mi prueba de invalidez. Entonces, unimos cada una de estas con una conjunción a la anterior y lo expresamos dentro de una sola premisa en mi tabla de verdad. Vayamos a la segunda premisa. Mi segunda premisa dice, existe una entidad X tal que X es filósofo. Tengo mis 4 individuos y primero cambiamos mis variables por constantes de individuos, FA, FB, FC y FD. Y estos se unen con una disyunción a la anterior, que es lo que tenemos en la segunda parte de mi prueba de invalidez. Y como mi conclusión también es una existencial, lo que tengo yo es X. Existe una entidad X tal que X es humanista. Tengo yo 4 individuos, HA, HB, HC, HD. Y como es un existencial, mi conclusión va a estar unida con disyunciones. Y es lo que tengo expresado de este lado. Ahora recordemos el principio de condicionalización que nos dice que un argumento es válido si, solo si, no se da el caso que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. En una prueba de invalidez lo que se hace es forzar
al argumento a tener la forma de invalidez. Esto quiere decir que nosotros vamos a darle los valores tanto a las premisas como a la conclusión. A las premisas les daremos el valor de verdaderas y a la conclusión les daremos el valor de falsas. También deben de recordar que en este tipo de pruebas las premisas se unen con una conjunción. Bueno, vamos a darle el valor de falso a la consecuencia lógica, porque yo quiero probar que si este argumento puede tener la forma inválida, pues es inválido. Si yo no puedo llegar a esta forma, el argumento será válido. Bueno, la consecuencia lógica decimos, como es una prueba de invalidez, vamos a forzar el argumento que tenga la forma inválida. Eso quiere decir que las premisas van a ser verdaderas y mi conclusión va a ser falsa. ¿Qué tengo del lado de mi conclusión? Del lado de mi conclusión tengo la disyunción de todas las instancias de individuos con la propiedad de ser humanista. Mi premisa era una existencial, mi conclusión era una existencial, es por eso que lo tengo unidas con disyunciones. ¿Cuándo es falsa una disyunción? Cuando ambos disyuntos son falsos. Eso quiere decir, esta es una disyunción con dos disyunciones a los lados, cada uno. Entonces mi disyunción principal es falsa, eso hace que esta sea falsa, que esta otra disyunción sea falsa. Y de nuevo, en cada una se repite lo mismo. Como es falsa una disyunción cuando ambos disyuntos son falsos. Este argumento es muy conveniente porque la disyunción solo es falsa de una forma. Ahora, tenemos los valores de las fórmulas atómicas de las constantes de individuos con la propiedad de ser humanista. Vamos a expresar esto en mis condicionales. HA es falso, HB es falso, HC es falso y HD es falso. Como yo quiero que mis premisas sean verdaderas, tanto mi conjunción de mis condicionales tiene que ser verdadera, como la disyunción de mis constantes de individuos con la propiedad de ser filósofos. Vamos a empezar con los condicionales, que son los que ya tenemos la mitad de los valores. Nosotros sabemos que un condicional es falso si, solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí ya todos mis consecuentes son falsos. Entonces, para que mis condicionales sean verdaderos, para que la conjunción de mis condicionales sean verdaderos y mi primera premisa sea verdadero, y para que el conjunto de mis premisas sea verdadero, tengo que obligar a esos condicionales a ser verdaderos. Como no pueden ser verdaderos los antecedentes, porque si no, mi condicional sería falso, todos mis antecedentes tienen que ser falsos. Entonces, cada uno de mis consecuentes, de mis condicionales, serían verdaderos. Ahora puedo decir que, digamos que esta es mi conjunción principal. Verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Entonces, verdadero y verdadero, tenemos aquí verdadero. Este es el valor de verdad de mi primera premisa. Aquí está la gran disyunción de mis premisas. Tenemos el primer lado verdadero, nos falta el segundo. Yo quiero que mi disyunción sea verdadera. Esta es mi disyunción principal que yo voy a tomar. Nosotros ya tenemos los valores de todas las fórmulas atómicas, porque ya forzamos a los condicionales a tener un valor, no puede cambiar. Entonces, ya sabemos que FA es falso, que FB es falso, que FC es falso y que FD es falso, lo cual hace a esta disyunción falsa y a esta disyunción también la hace falsa. Yo quería que mis dos premisas fueran verdaderas. No hay otra forma en la que yo pueda forzar a mi argumento a tener esta forma. Si tuviera otras posibilidades podría intentar hacerlas, pero no tengo, es la única que tengo. Entonces, estos son los únicos valores de verdad que mis premisas pueden tener.
yo no puedo hacer que mis premisas sean verdaderas. Aquí hay una inconsistencia, esta disyunción tiene que ser falsa forzosamente. Entonces, cuando yo llego a esto se lo conoce en lógica como inconsistencia. Llego a una inconsistencia en mi prueba de invalidez, entonces yo he demostrado que mi argumento no puede tener la forma inválida, por lo tanto solo le queda hacer un argumento válido. Y podemos concluir que este argumento también es universalmente válido.